Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista Venevisión Ángel Alvarado, economista y diputado ante la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gregorio. Aumento de salario a 1.800 bolívares soberanos, 180 millones de bolívares de los bolívares fuertes, pero ¿realmente es viable para las empresas poder realizar este aumento de salario? Sí, bueno, esto lo he definido yo como una bomba atómica sobre la economía venezolana. Tienes Hiroshima, que es la economía venezolana, todo destruido, y en este momento el Estado impone un salario mínimo que no puede ser pagado por la mayoría de las empresas. Más cuando le dices a las empresas que no pueden variar los precios, so pena de cárcel, que los va a encarcelar, que los va a perseguir, criminalizando nuevamente la actividad económica, generando una gran desconfianza en el sector privado del país, que en definitiva es el que está pagando buenos salarios, el que está generando oportunidad, el que está generando progreso en Venezuela. Entonces, además te dice pues que ahora esos trabajadores, esa nómina va a ser asumida casi en su totalidad por el Estado. Y eso es sumamente grave porque eso implicaría pues que estos trabajadores ahora serían empleados públicos y sabemos muy bien cómo el Estado trata a sus trabajadores. Esto además es sumamente grave porque le impediría un margen de ganancia a las empresas ya que no pueden variar los precios. Y evidentemente, cuando tú anuncias un plan económico como este, que es inflacionario, que tiene expectativas inflacionarias, pues evidentemente los precios van a cambiar. Tú no le puedes obligar a las empresas a mantener los precios porque las vas a quebrar. Entonces, por eso hemos definido que esto es una bomba atómica sobre la economía, porque vas a ver cierre de empresas y lamentablemente vas a ver un incremento del desempleo, pues que ya teníamos un problema importante de empleo en Venezuela. Evidentemente, esos empleos buenos que quedan no van a terminar no se van a poder mantener. Entonces, esto es sumamente grave porque se mantiene un modelo, el modelo socialista de controles, de dirigir la economía, de controlar la economía, la fatal arrogancia de colocar los precios de Miraflores, de los ministerios, sin atender a las necesidades, a los problemas, las realidades que se viven en todo el país. Ahora, inmediatamente, en estos primeros días, después de aplicada la reconversión, hablemos de esta semana, hasta el próximo viernes. ¿Cuál se proyecta debería ser el comportamiento de los comerciantes en estos primeros días? Es decir, porque sin duda con todo esto ha generado escepticismo en los comerciantes. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Bueno, mira, yo ayer en Petare, medimos la inflación en Petare. Yo todos los lunes mido la inflación de la cesta Petare, que es una cantidad de bienes que se venden en esa zona popular de Caracas. La inflación del día de la semana 33, o sea, midiendo ayer la inflación, fue de casi 20%. Y la inflación venía siendo de 10%. O sea, ya el plan que anunció Maduro la semana pasada y que concretó el viernes generó un incremento, una velocidad en la variación de los precios. Es decir, lo que estamos esperando es inflación, más inflación y que la hiperinflación se acelere. Estamos hablando de tener una inflación diaria de 3%. Bueno, ¿cómo es posible que puedas mantener fijos los precios? Evidentemente los precios están variando todos los días de todos los bienes de la economía. Tú no puedes mantener fijos los precios de 50 productos cuando tienes millones de precios variando a la vez. Entonces, el comportamiento que estamos esperando y que ya estamos viendo en la calle es que se dio un ajuste de precios, que es inflacionario, que este plan es inflacionario, genera más inflación y, por otro lado, evidentemente, pues tenemos que este plan también es contractivo, porque muchas empresas están cerrando operaciones, están disminuyendo personal porque no hay manera de cubrir esos costos. ¿Hay medidas que pudiesen ser complementarias para que sí surtieran el efecto esperado de estas medidas? Sí, para que este plan pudiese tener alguna probabilidad de éxito, tú tienes que volver a una economía de mercado, donde los precios se fijen en los mercados, donde los precios se fijen con los consumidores, con los productores, atendiendo a los verdaderos costos, en un mercado donde se encuentran oferentes y demandantes. Eso por un lado. O sea, hay que abandonar el modelo socialista. La fatal arrogancia de imponer los precios desde Miraflores o desde una oficina en Parque Central no tiene sentido por una economía en Venezuela y no ha tenido sentido en ninguna economía del mundo. Planificar la economía no es posible. Tú tienes que dejar libertad a los agentes económicos. Para que tenga éxito hay que darle libertad a los mercados, libertad a los agentes económicos. Pero por otro lado, hay que cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal. El déficit fiscal en Venezuela es de alrededor de casi 20.000 millones de dólares. Y no tenemos ninguna medida para resolver esto, porque el aumento de la gasolina ha sido pospuesto, no sabemos para cuándo. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo se va a pagar este plan? ¿Cómo se van a pagar esos salarios? Bueno, con más impuestos para los venezolanos. Y es muy triste. Después de que este país tuvo la bonanza petrolera más grande de su historia, donde entraron millones de dólares a las arcas públicas, en este momento sea el venezolano, con su impuesto al IVA, el impuesto sobre la renta, las transacciones financieras y aumento de las tarifas, incluyendo el aumento de la gasolina, que sea el venezolano el que tenga que cargar con los costos de un plan
que fue mal concebido y que es consecuencia del mal manejo de la industria petrolera, que es producto de la corrupción, del despilfarro y de la dilapidación de los recursos públicos. Entonces, la única manera que este plan pudiese detener la hiperinflación es cerrando la brecha fiscal. Pero no hay manera de cerrar la brecha fiscal, porque aun cuando tú aumentas la gasolina a precios internacionales, recaude todos los impuestos que has anunciado, la brecha fiscal termina en unos 10.000 millones de dólares. Todavía te queda una brecha fiscal muy importante. Por eso nosotros creemos en el plan que nosotros hemos presentado al país, se requiere acceso a los mercados internacionales, se requiere financiamiento internacional, se requiere que el Estado vuelva a los mercados internacionales a buscar fondos que en este momento están cerrados porque estás en default, es decir, estás en cesación de pago, la industria petrolera está en caída y por otro lado pues has roto el orden constitucional y no te puedes endeudar en los mercados. ¿En qué condiciones es factible para el ciudadano de a pie pagar la gasolina a precios internacionales? No hay manera. No hay manera. Digamos, el salario mínimo en Venezuela hoy en día es de $1. Y ese es el precio de 1 litro de gasolina. Es decir, tú trabajas todo un mes para pagar solo 1 litro de gasolina. En este momento no hay manera que el venezolano pueda pagar esto. Y por eso la verdadera salida de esta crisis es que los salarios no se decretan. Tú no aumentas salarios por decretos, que tú ganes $1.000 de la noche a la mañana o ganes millones de dólares. Eso no se decreta. Eso se genera con trabajo, con esfuerzo. Pero para que haya trabajo y haya esfuerzo por parte del trabajador se requiere inversiones en el país, se requiere un clima de negocios apropiado que en este momento no existe. Por ejemplo, la industria petrolera, vamos rumbo a producir solo 1 millón de barriles de petróleo, 3 veces menos de lo que produce un país como Brasil, que no tiene las reservas petroleras venezolanas. Venezuela ha quedado completamente rezagado. La inversión en petróleo no existe en Venezuela. Tú requieres que haya un clima de negocio apropiado para que haya inversión en la industria petrolera, pero también en otros sectores muy importantes que tiene el país, que en este momento los agentes económicos no tienen confianza, porque ellos han visto en el pasado cómo el Estado encarcela a los gerentes de la industria petrolera, de las empresas petroleras, encarcela a los gerentes de la banca, encarcela a los gerentes de los supermercados, encarcela a los gerentes de la industria farmacéutica. Está encarcelando a todo aquel que no respeta unos precios que son imposibles de cumplir porque la inflación se come evidentemente pues cualquier precio que tú puedas fijar o que puedas acordar. Entonces tú tienes que abandonar el modelo socialista de fijación de precios, darle libertad a los agentes, regular la economía, pero no controlar la economía, ni dirigirla, ni gobernarla, como se pretende, y por otro lado tú requieres reducir la brecha fiscal. ¿Por qué? Porque cuando tienes una brecha fiscal tan grande, ¿cómo se financia? Imprimiendo dinero de parte del Banco Central, un Banco Central que no es independiente, que le presta dinero al Estado. Entonces, no es creíble que tú vas a aumentar todos los salarios y que no te vas a endeudar con el Banco Central. Vas a terminar yendo al Banco Central a endeudarte y cuando el Banco Central imprime dinero, lo único que hace es que el precio del bolívar baje y el valor de los precios se vaya al infinito. Precisamente quería tocar el tema del déficit fiscal, porque está hablando de que no hay posibilidad con estas medidas de acortar el déficit fiscal, pero entonces, ¿cuáles son las medidas que sí se deberían tomar para poder acercar un poco y reducir la brecha? Porque se está aumentando los impuestos a 16% del impuesto al valor agregado. Se está aumentando los impuestos y se están quitando los subsidios al pueblo venezolano. Por eso nosotros hablamos que estas medidas son medidas que cargan todo el peso sobre el venezolano. Más impuestos y menos subsidios. Bueno, muy bien, pero no puede ser que sea el venezolano el que pague todo este paquete de ajustes. Si tú tienes otras opciones, tú tienes que maximizar todas las fuentes de ingresos. Hay 2 fuentes de ingresos fundamentales que no se ha hablado en el plan y que son fundamentales. Hay que aumentar la producción petrolera. La producción petrolera no puede ser que Venezuela sea un país que esté produciendo solo 1 millón de barriles de petróleo. Si Venezuela fuese un país, ahorita fuese un país que estuviese produciendo unos 3 millones, 4 millones de barriles de petróleo, la brecha fiscal no existiera sencillamente. Por ejemplo. Pero además de eso, de aumentar la producción petrolera, tú dices ahora que las empresas petroleras no pagan impuestos, cuando el 50% de los impuestos en Venezuela viene de la industria petrolera. O sea, es contradictorio. Tú le dices a las empresas petroleras no paguen impuestos, pero ahora el ciudadano es el que paga los impuestos. Tú tienes que poner a las compañías petroleras a pagar los impuestos, como históricamente ha ocurrido, es la principal fuente de ingresos, y por otro lado, evidentemente, aumentar la producción petrolera, porque para que tú puedas cobrar regalías o cobrar impuestos sobre la renta, requieres que estén produciendo. Vamos rumbo a producir 1 millón de barriles de petróleo. Pero la otra vía para aumentar los ingresos fiscales del Estado es el acceso a los mercados internacionales que en este momento están cerrados. Y están cerrados porque el Estado, o mejor dicho, el Ejecutivo no reconoce la Asamblea Nacional y por otro lado tampoco pues, tiene un plan creíble de recuperación económica que permita acceder nuevamente a esos mercados internacionales donde tú podrías, por ejemplo, en mercados internacionales tener un financiamiento de 20.000 millones de dólares anuales sin necesidad de estar haciendo que el pueblo cargue los costos de este ajuste económico. Hoy se van a anunciar los precios acordados para los productos de la cesta básica. ¿Qué esperar? Bueno, hay un problema sumamente importante.
si tú mantienes el precio de 6.000 bolívares soberanos por dólar, o 60 bolívares soberanos por dólar, los antiguos 6 millones, te genera un problema. Porque si ese tipo de cambio no es para todos, sino solo para algunos, evidentemente los precios no van a variar con ese tipo de cambio. Van a variar con el tipo de cambio paralelo, que muchos ya indican que está en 12 millones o en 12 bolívares soberanos. Entonces tú tienes un descalce. La reposición de inventarios tendría que ocurrir, o debería aceptarlo el Estado, al tipo de cambio que el empresario lo consiga. Entonces es sumamente grave. Si tú no logras mantener el tipo de cambio negro al tipo de cambio oficial, evidentemente ese descalce va a generar pues, que los precios acordados no funcionen porque la reposición de inventario ocurre al dólar negro y por otro lado va a ocurrir que el salario ese de 30 dólares ya se está reduciendo. En este caso, hoy mismo, hoy día martes, ya si el tipo de cambio en los mercados paralelos es de 12 millones o de 12 bolívares soberanos, evidentemente ese salario mínimo que se fijó en 30 dólares ya está en 15 dólares y sepa usted en cuánto va a estar el día que se pague el 15 de septiembre o el 10 de septiembre que está anunciando el Ejecutivo. Lo más probable, por lo que dicen las leyes económicas, es que el venezolano siga tan empobrecido el día que vaya a cobrar ese salario porque los precios ya se habrán ajustado. Hablaba el presidente de la República de un aumento a 3 días para las subastas del DICOM. Sí, yo creo que la subasta del DICOM tiene que ser todos los días para poder bajar el tipo de cambio. El problema es que, ¿dónde están los dólares? El Estado no tiene dólares. El Banco Central no tiene dólares en reserva. PDVSA cada vez tiene menos dólares y tiene más deudas. Evidentemente no hay dólares, ese es el problema de fondo, con lo cual no hay manera de que ese tipo de cambio se pueda mantener en 6 millones para todos los venezolanos o en 60 bolívares soberanos para todos los venezolanos. No hay manera de que eso ocurra, con lo cual lo que nosotros estamos esperando es que el tipo de cambio siga subiendo porque el anclaje fiscal, que es decir, que el déficit fiscal cero no es creíble y al déficit fiscal cero no ser creíble, evidentemente el tipo de cambio empieza a devaluarse. ¿Y la derogación de la ley de ilícitos cambiarios no puede ayudar en este sentido? Bueno, puede ayudar, pero no puede evitar la devaluación. La ley de ilícitos cambiarios lo que dice es que el Estado no va a perseguir, o las nuevas medidas que se tomaron lo que dicen es que el Estado no va a perseguir la libre compra y venta de divisas entre particulares. O sea, no te van a encarcelar por vender 10 dólares en la calle, pero eso no evita que no se devalúe el tipo de cambio. Lo que evita que se devalúe el tipo de cambio es cerrar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal en este momento no puede ser cerrado porque no hay suficiente fuente de ingreso para el Estado. De hecho, ese déficit fiscal, en el mejor de los casos, sería de 10.000 millones de dólares. Y mi opinión es que se va a mantener en 20.000 millones de dólares y esto va a hacer pues, que sea imposible para el Estado mantener estables los precios y mantener estable el tipo de cambio. Con lo cual, el plan de estabilización anunciado no es viable, no es creíble y no va a funcionar mientras no se cierre la brecha fiscal. 30 segundos. ¿Ese es el panorama para el resto del año? El panorama para el resto del año es que la inflación se va a acelerar, la hiperinflación se va a acelerar y la economía está no ya colapsando, está implosionando. Lo que está ocurriendo en el Zulia, el colapso de los servicios públicos, eso es lo que viene para Venezuela y lamentablemente la única manera de que aquí haya un cambio radical del modelo económico, no una perestroika, un cambio dentro del modelo socialista, sino un cambio radical del modelo, requiere un cambio radical del modelo político, el cese de persecuciones y la vuelta al Estado de Derecho de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy en la entrevista de Venevisión. Un placer, Gregorio. Nos acompañó Ángel Alvarado, economista y diputado ante la Asamblea Nacional. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más viene Carieris Cuadros con estrenos y estrellas.